x1, x2, estos 3 puntos me garantizan que ahí va a haber un máximo, ¿vale? Ya sabemos cómo hacer eso porque nos fijamos en la posición de los puntos y nosotros buscamos que si está, bueno, estamos buscando un máximo, 2 puntos que estén abajo y el intermedio que quede arriba, ¿vale? Bueno, estos 3 puntos, pues no nos cuesta nada evaluarlos dentro de la función, por bizarra que sea la función, ¿eh? Con senos y cosenos y tangentes, logaritmos, lo que sea. Podemos evaluarlo. De tal manera que podemos encontrar perfectamente estos 3 puntos, ¿vale? Luego, ya que encontramos esos 3 puntos, nosotros sabemos desde geometría y álgebra lineal y cálculo incluso, que por esos 3 puntos pasa una y solo una parábola, ¿vale? Y eso pues es muy fácil de determinar por medio de un sistema de ecuaciones, ¿no? Recuerden que la parábola, la fórmula general de la parábola, tiene 3 coeficientes. Tiene el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el coeficiente independiente. Entonces, en realidad tenemos 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito para resolver 3 incógnitas? Pues necesito 3. Es por ello que con 3 puntos yo puedo calcular una parábola que pase por ellos 3. Obviamente, siempre y cuando estos puntos no sean colineales, porque si son colineales, pues no podemos calcular una parábola. Pero, pues, como estamos buscando máximos y sabemos cómo tiene que estar la posición de nuestros puntos, pues no se va a dar ese caso, ¿vale? Entonces, ya me creyeron que con 3 puntos ustedes pueden calcular sin problema una parábola, Sí. ¿sí? Sí. Bueno, realizamos esa parábola, la dibujamos. En este caso, la parábola que se crea a través de estos 3 puntos es la parábola de línea continua, ¿no? Ya que tenemos esa parábola, ahora sí la pregunta era, ¿cómo calculamos el máximo? Y tenemos 2 opciones, básicamente, que una nos las enseñaron en la prepa y la otra nos enseñaron en primero de cálculo, ¿no? En la Derivar. prepa nos dijeron, completa el binomio al cuadrado. O sea, haz que quede algo al cuadrado más menos algo, ¿verdad? Y luego trata de maximizar y minimizar eso. Esa era una alternativa. Eso te iba a dar la coordenada en X o la coordenada en Y, dependiendo de cómo fuera la parábola, y ya con ese resultado tú podías sustituirlo para encontrar el valor en Y, ¿no? O el valor en X, respectivamente. Bueno, esa era una alternativa. La segunda, que yo considero pues muchísimo más fácil que estar haciendo álgebra y completando un cuadrado, que se hace muy tedioso, por cierto, es derivar, ¿no? Pues, deriva. Pues es que, claro, tienes una ecuación de segundo grado, derívalo, te va a quedar una ecuación lineal y esa la igualas a cero para encontrar su punto, su vértice, su punto de inflexión, ¿vale? Entonces, en este caso, pues una de las ideas sería a la parábola que nos salió, derivarla, igualarla a cero y encontrar el punto de inflexión, el punto máximo, ¿sale? Eso era todo lo que les preguntaba. Pero bueno, eran las dos alternativas. Luego, ¿qué seguiría? ¿Cómo seguiría el proceso? Pues miren, de estos 3 puntos calculamos el máximo de esa parábola, que en este caso sería este puntito, y volvemos a hacer el análisis como en el de la razón dorada, ¿se acuerdan? En el de la razón dorada nos decía que hiciéramos dos parejitos, como dos equipos. El primer equipo eran estos 3 puntos, que la pregunta es que si estos 3 puntos estaban en la posición deseada para encontrar un máximo. Si ustedes se dan cuenta, estos 3 puntos pues no están en la posición deseada, o sea, no hay 2 abajo y uno arriba. Sin embargo, este otro equipo de 3 puntos sí está en la posición deseada. Entonces, en ese momento decimos que los 3 puntos nuevos que nos van a servir van a ser este y este. Y descartamos al cuarto punto que ya no juega, ¿vale? Con estos 3 puntos vuelvo a repetir el proceso, ¿sale? A excepción de que este punto que obtuvimos aquí, en vez de ponerle esto, porque obviamente si uso este punto me va a quedar la misma parábola, en vez de poner este punto, lo que voy a hacer es que voy a ubicarlo, en este caso x3, lo voy a evaluar y en este caso, en el dibujito, el tercer punto que voy a ocupar va a ser este que está aquí. O sea, la evaluación de f en x3.
¿Sí queda claro? O sea, no voy a ocupar estos 3 puntos. Es que si ocupo estos 3 puntos me queda la misma parábola. Y eso ya no tiene sentido. No, más bien es, una vez que yo ubique qué punto es el que estoy ocupando, entonces en ese momento lo evalúo en la función. Lo evalúo en la función y me queda este nuevo punto de aquí. Y luego comienzo a comparar este y este. Y me fijo si sí concuerda o no concuerda. ¿Sale? Y dices, bueno, estos están en posición adecuada, correcto, vamos bien, y vuelvo a trazar una parábola. En este caso la parábola se vería así, y vuelvo a calcular el máximo, pero ahora de la parábola verde. El máximo, pues si se dan cuenta, realmente está convergiendo al máximo de nuestra función, ¿sí? O sea, en el primer paso nos aproximó a x3, que estaba relativamente cerca al máximo. Una iteración más, pues mira, según mi dibujo, parece ser que cada vez va quedando más cerca del máximo, ¿de acuerdo? O sea, básicamente lo que estamos haciendo es aproximar un máximo por medio de parábolas. Esa es la idea, ¿sale? Y como bien dijo Miguel, pues miren, aquí para ahorrarnos todas esas cuentas que les dije que si no supiéramos la fórmula, de todas maneras lo podemos hacer, ¿eh? O sea, podríamos derivar, podríamos igualar a cero, podríamos despejar, podríamos sustituir, o sea, no debería ser nada nuevo. Eso lo debemos de saber desde cálculo. Sin embargo, pues aquí para programarse, recuerden que pues todos estos algoritmos están diseñados para ser programados. En este caso, pues lo que nos da el libro es una fórmula que sale precisamente de completar el cuadrado, o sea, ahí se la rifó con un álgebra, y al final nos dice que esta ecuación es la manera en la cual nosotros vamos a calcular en la siguiente iteración. O sea, en este caso, por medio de esta evaluación, nos va a quedar el valor de x3, ¿de acuerdo? O sea, la siguiente iteración para este ejemplo. Puede parecer difícil, o sea, puede parecer así muy engorrosa esta fórmula, pero a la hora de programarlo, pues es la cosa más sencilla del mundo. Es que nada más hay que evaluar esto y se acabó el programa. O sea, básicamente, pues si tú quieres saber un máximo, es como programa esto, pon un for ahí y hasta que, bueno, más bien un while hasta que se alcance el error deseado. Y ya, o sea, no tiene mayor complejidad. Y si se dan cuenta, la fórmula depende de los 3 puntos, depende tanto de x0 como de x1 como de x2, para que con ellos te dé x3. De lo que sí no te vas a salvar, eso es seguro, es de que ya que tienes x3, vas a tener que ustedes mismos hacer la comparación de cuáles son los 3 puntos que te van a ayudar para la siguiente iteración. Recuerden que podría ser x1, x3 y x2, o podría ser x0, x1 y x3. Eso sí, hay que determinarlo por medio de la posición de los puntos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, no, profe. Está fácil, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene sentido hacer un ejercicio al respecto, porque si van a aplicar la fórmula es literalmente ponerlo en su calculadora y ponerse a evaluar, o sea, carece de sentido, creo yo. Eh, pero bueno, aquí pone, por ejemplo, un ejemplito donde pone la función que decía Miguel, la del seno. ¿Cuál sería el procedimiento? Pues tengo que encontrar 3 puntos en la posición que yo deseo. En este caso, el ejercicio te da los 3 puntos, te da que x0 va a valer 0, x1 va a valer 1 y x2 va a valer 4. Y entonces estos valores literalmente los pongo en la fórmula que acabamos de ver, evaluamos y eso nos va a dar el siguiente punto, que es x3. Luego viene la parte de identificar cuáles son los nuevos puntos que nos van a servir, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso 1.05 pues va a quedar entre x1 y x2, entre este valor va a quedar. Pregunta, ¿cuáles son los puntos que vamos a ocupar en la siguiente iteración? ¿x0, x1 y x3 o x1, x3 y x2? X1, X2 y la nueva, ¿no? 1.5. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Pues nos fijamos en la evaluación del nuevo, que es 1.7691, y nos fijamos cuál configuración hace que 2 abajo y 1 arriba. En este caso, la configuración que nos queda es, dice este 0, este es este, X1, este, sí,
X0, X1 y X2, bueno, X1 y el nuevo son los que nos van a servir, ¿verdad? Con esos 3 puntos vuelvo a hacer mi formulazo, le vuelvo a aplicar a la fórmula esos 3 puntos y te va a dar una nueva iteración y así consecutivamente. Entonces nada más hay que renombrarlos, o sea, si cambiamos, nuestro nuevo valor sería otra vez X0, ¿no? Y X1, X0 es X0, ajá. o sea, nada más por orden. Bueno, para tener Ah, un poco de orden. correcto, sí, Ok, damos por orden. Entonces, X0 sigue siendo X0. X1 ahora va a tomar X1 va a tomar el valor de. No, X1 sigue siendo igual, pero X2 ahora va a tomar este valor, ¿no? Y se vuelve a sustituir en la forma. ok. Les digo, no tiene mayor ciencia. Los errores se siguen calculando de la misma forma, ¿no? Es el nuevo menos el antiguo sobre el nuevo por 100, bla, bla. O sea, todo es lo mismo. Muy bien, bueno, es una forma. La otra manera de calcular máximos, porque ya llevamos hasta ahorita, llevamos dos, la razón dorada y interpolación cuadrática, llevamos dos. Los otros métodos, pues básicamente es suponer que la función es diferenciable, ¿no? Porque recuerden que Newton-Raphson requiere a que la función sea diferenciable para poderlo nosotros derivar. Y bueno, si no tenemos una función derivable, pues automáticamente Newton-Raphson queda descartado. Los otros dos métodos funcionan perfectamente para funciones, aunque no sean derivables, o sea, recuerden, pueden ser funciones que tienen picos o cosas así, como radiofrecuencias. En este caso no se puede ocupar Newton-Raphson para eso, ni modo. Pero en caso de que tengas una función diferenciable, como es el caso de esta, por ejemplo, que sí es diferenciable, pues, ¿qué hacemos? Dices, pues, ok, derivamos una vez para encontrar los puntos críticos, igualamos a cero, pero si se dan cuenta, igualar a cero esto nos va a quedar una función no analítica. O sea, derivando esto, voy a hacer, nos quedaría 2 coseno de x menos x sobre 5, ¿no? Y esta, la derivada de la función, recuerden, hay que igualarla a cero para encontrar los puntos críticos, y resulta ser que nos queda una función que no podemos despejar x por más que lo tratemos, no lo lograremos. Entonces hay que aplicar los métodos que vimos en el primer parcial. ¿Cuáles? Newton-Raphson, bisección, secante, cualquiera de ellos para resolverla, ¿sale? Siempre y cuando la función sea diferenciable. Si no es diferenciable, nada de eso sirve. Es que ni siquiera podríamos derivarla. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Por el momento no. Todo claro, ¿no? Vale. Bueno, ahora, tenemos entonces tres alternativas. Recapitulación, tenemos tres alternativas para encontrar máximos y mínimos análogamente para, para funciones de una variable, para funciones de cálculo 1, facilitas. ¿Cuáles? Razón dorada, interpolación cuadrática o la última que sería suponiendo que la función sea diferenciable, la derivamos y ocupamos cualquiera de los métodos que ya vimos en el parcial pasado, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto máximos y mínimos, pero de funciones con varias variables? Eso, pues, es de cálculo multivariable. ¿Cómo se hacía para encontrar máximos y mínimos de funciones multivariables? Es lo que decíamos la otra vez, ¿no? De usar el jacobiano, hessiano, Jacobiano-hessiano, ajá. y la gradiente, se me fue el nombre. El gradiente de la Ah, función. Ajá. Muy bien, ese es el camino correcto, es el camino de multivariable, el que nos enseñaron en multivariable. Todos ya tomaron multivariable aquí, ¿verdad? Y ya todos lo pasaron. Héctor, ¿no has Yo apenas tomado lo estoy multivariable? cruzando. ¿Por Yo qué? no. Yo lo tomé. Bueno, pero los que lo están tomando, estamos de acuerdo que eso ya lo vieron, porque eso es del primer parcial, ¿no? ¿O no? Ya ni me acuerdo. Bueno, Iris y Héctor. ah, sí, ¿no? Pau, creo que también la estás tomando, ¿no? ¿O ya la pasaste?
¿Mande? Que si ya la pasaste o la estás tomando o ya, o no la vas a tomar. ¿Cuál es esta materia? Multivariable. Ah, es que estoy en dos clases al mismo tiempo, profe, no pongo mucha atención. ¿Cómo crees? ¿Por qué Es estás en dos clases? difícil estar en dos clases al mismo tiempo. ¿Y por qué No, lo pero haces? ya la tomé multivariable en Ah, ok. CU. Muy bien. Bueno, está bien. Ok. Entonces, las ventajas de clases en línea que puedes tomar dos al mismo tiempo. Bueno, Puedes meter 13 materias. bueno, había un problema, ¿no? Con el Hessiano. O bueno, a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál era el problema para encontrar máximos y mínimos? ¿Quién se acuerda? O sea, a ver, el procedimiento era, te doy una función. A esa función le calculas el gradiente. ¿Quién era el gradiente de una función? ¿Se acuerdan? Las Derivadas derivadas parciales. Era el vector de derivadas parciales, correcto. Ya sea que si teníamos una función de 2 variables, de 3 variables, de 10 variables, de lo que fuera, el chiste era derivar derivar la función con respecto a cada una de las variables, ¿verdad? Y eso nos iba a quedar un vector que guardaba la información de cada una de las derivadas parciales. Y luego la idea era que el gradiente, ¿qué le hacíamos al gradiente? Ya que calculábamos el gradiente, ¿qué le hacíamos? ¿Para qué nos iba a servir? Producto punto con el vector unitario. ¿Y eso para qué? Pues por lo que tengo entendido es la rapidez de cambio. En una dirección, en la dirección del Una vector dirección. unitario. O sea, por ejemplo, si tú me dices un vector unitario, no sé, el 1,0, entonces tú me estás preguntando la derivada en esa dirección, bueno, pues multiplico el gradiente por ese vector unitario y eso te va a decir la velocidad bueno, el cambio que hay en esa dirección. Entonces, lo que acaba de decir Iris es, pues si yo quisiera saber la derivada, bueno, el cambio en en cierta inclinación, en cierta dirección, pues hago eso que dijo Iris, el gradiente por el vector unitario, ¿no? Pero, ¿realmente eso es lo que necesito para calcular el máximo? No, de hecho para los máximos y mínimos hay una fórmula de segundas derivadas parciales que Ok, consiste en segundas derivadas parciales pero esas y hay bajo qué ciertos casos. contexto se hacían. Porque esas nada más eran un test, o sea, era una prueba, era para ver si era máximo, mínimo, punto silla o no era ninguna de las cosas. Pero antes de eso requeríamos algo, necesitábamos saber los puntos que íbamos a testear, que íbamos a Críticos, sí. probar, los puntos Puntos críticos. ¿Cómo Ajá. calculábamos esos puntos críticos? Derivadas parciales igualadas a cero. Ok, básicamente era el gradiente igualado a cero, que es lo equivalente que dijo Iris. Es que si el gradiente guarda cada una de las derivadas parciales y lo igualamos a cero el gradiente, pues quiere decir que estoy igualando cada derivada parcial con respecto, igualado a cero, ¿verdad? Pero miren, ahí es donde está el detalle, ahí es donde está el problema por lo cual métodos numéricos nuevamente va a meter sus narices. Es que si tú quieres igualar el gradiente a cero, sí o sí tienes que resolver un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones homogéneo. Pero recuerden que estos sistemas de ecuaciones no necesariamente son lineales. O sea, no necesariamente son bonitos como los que vimos en álgebra. No pueden tener ahí cosenos, senos, logaritmos, x por y, o sea, cosas muy extrañas. Imagínense resolver un sistema de ecuaciones con esas características. Pues está difícil, ¿no? O sea, imagínate, estás sacando el gradiente con 10 entradas, o sea, es un sistema de 10 ecuaciones, pone tú que con 10 incógnitas, y luego, si tienes ahí todo mezclado entre logaritmos, senos, x por y y z por x cuadradas, o sea, de la forma más horrible que se les ocurra.
Y tú dices, híjole, ¿cómo resuelvo este sistema? ¿Cómo le hago para encontrar las soluciones? Porque además no me basta una. Si encuentro una solución, habré encontrado un punto crítico, pero nada más uno. A mí me interesa encontrar todos, porque a lo mejor alguno de ellos es el máximo absoluto, o a lo mejor uno de ellos es el que estoy buscando, o a lo mejor los que calculé están fuera de la región que a mí me interesaba. No lo sé. Hay muchos problemas que se pueden encontrar en el camino. De hecho, los libros de multivariable están prefabricados, así como el Baldor, tipo Baldor, porque no pueden ponerte una función así tan arbitraria, porque si no, seguramente el sistema se va a complicar muchísimo y no lo vas a poder solucionar, ¿vale? De hecho, el mismo Stuart, hay unos ejercicios que te pone que resuelvas con ayuda de una calculadora o una computadora los sistemas, porque se hacen sistemas no lineales, los cuales pues, requieren ayuda de los métodos numéricos. Entonces, justamente eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Yo voy a asumir que ustedes ya saben lo que tienen que saber de cálculo multivariable, o sea, ya ustedes deberían, lo que dijo Iris, hay que igualarlo a cero, y luego hay que plantear el sistema, y luego hay que resolverlo, y ya que tenemos los puntos críticos, los evaluamos en el Hessiano para ver si son máximos, mínimos, bla, bla. Eso ya voy a asumir que lo saben. Lo que yo les voy a enseñar más bien es qué hacer si yo no puedo resolver el sistema. ¿Qué alternativas tengo? ¿Vale? Entonces, primera pregunta. Si yo soy obstinado y quiero resolver el sistema de ecuaciones, ¿qué métodos hemos visto en este curso que nos podrían ayudar a hacer eso? ¿Qué métodos hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones no lineales? Eran ¿Quién se los acuerda? de Newton-Raphson también y todo, y el de interacción de punto fijo de sistemas. Correcto, esos dos son los que nos ayudarían, ¿no? Entonces tenemos la opción, les digo, si somos obstinados y queremos a fuerza resolver ese sistema de ecuaciones homogéneo, entonces, pues bueno, lo que sabemos de métodos numéricos hasta el momento para resolver sistemas de ecuaciones son esos dos métodos. Pero tenemos que ser conscientes que estos dos métodos, tanto iteración de punto fijo como Newton-Raphson, se mueren muy fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eh, la probabilidad de que nos ayuden es muy baja cuando tenemos sistemas de ecuaciones muy grandes o cuando estamos incluso trabajando cerca del cero, porque recuerden que trabajar cerca de los ceros es problemático para Newton-Raphson, ¿no? Entonces, tal vez no sería la mejor opción. Es una opción, pero no creo que sea la mejor para este tipo de problemas. Lo cual nos va a implicar que vamos a ver otro método, que se llama el método de la máxima inclinación. Ese es el método. Y este método no involucra resolver sistemas de ecuaciones. Eso es lo padre. O sea, no vamos a tener que resolver muchos sistemas. Va a estar muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Quieren que, bueno, voy a ser generoso, quieren que hagamos un ejercicio de tipo multivariable para que, sin meter ahorita métodos numéricos Sí, para, S'il vous plaît. por ¿cómo? favor. Ok. Eh, Vamos a tomarnos, por ejemplo, esta función. La voy a escribir, bueno, apréndensela y la voy a escribir y vamos paso por paso, porque ya les conté cómo se hace, pero igual y viéndolo queda más claro. Se la aprenden, ¿eh? Me la dictan. Análisis numérico. ¿Ya les mandé la tarea 2 de análisis numérico? No, ¿verdad? Se las voy a mandar hoy. Sí, no. No. Ya se las voy a mandar porque si no, no va a dar tiempo de que la hagan. Son 100 ejercicios nada más. Menos mal. Ok, sale pues. Vamos a hacerlo. ¿Nadie de ustedes vive por el mirador? ¿Ya les había preguntado?
No, profe. No nos había preguntado y no. Ay, ¿Nadie vive por Mirador? ¿O por Milenio? ¿O por qué más hay ahí? ¿Zen Life? Me acuerdo que el buen Joshua vive por Zen Life. Una vez fuimos por ahí. Joshua vive en el Mirador, según yo. Me dictan la función que estaba ahí. F de x, y igual a... Y menos X ¿Mm? menos 2X cuadrada Ujú, menos 2XY ujú. menos Y cuadrada. Sale, ahí está. Bien. Vamos entonces a resolverlo según como nos explicaron en cálculo multivariable. Primero hay que calcular el gradiente. Y el gradiente, pues recuerden que es un vector. En este caso sería un vector de 2 coordenadas. No sé qué tan grande vaya a quedar las actividades parciales. En donde la primera, bueno, es más, lo voy a hacer así. Donde la primera, recuerden que es la derivada parcial de f con respecto a x, y la segunda entrada es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sale? A ver, ayúdenme. Entonces, derivando parcialmente nos quedaría menos x menos 4x. Ah, no, es menos 1, ¿verdad? Menos 1. Menos 4X Menos 1 menos 4x menos 2Y. menos 2y, coma 1 1 menos menos 4Y. 2x menos 4y. ¿Así? Sí. Muy bien. Y luego, ya que teníamos el gradiente, esto lo igualábamos a 0, ¿vale? Y eso pues nos generaba un sistema de ecuaciones que se vería menos, bueno, menos 4x menos 2y igual a 1 positivo y menos 2x menos 4y igual a 1 positivo. Ah, no, menos 1, ¿verdad? Ah, pues miren, entonces vamos a ponerlo con más. ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, igualo este a 0 e igualo este a 0 y creo que queda ese sistema, ¿sí? ¿En la de llenas 2Y? ¿O por qué 4? ¿Dónde? La de Y. El último dice 4Y. Ah, sí, es menos 2y, ¿verdad? Sí. Menos 2y. Menos 2y y aquí es menos, sería más 2. Bueno, déjenme mandarles una nueva invitación y seguimos. Esperen.